que mi amor sea decirte sí hasta el final. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. El Señor nos quiere ayudar a poder pensar y conversar, reflexionar de un tema que está muy marcado. Hay que estar atentos a algunas palabras, porque, miren, dice claramente, si tu hermano peca, aparece varias veces la palabra hermano. Pensemos que está Mateo escribiendo y ayudando a conformar la primera comunidad de los cristianos, donde son hermanos, son parte de una comunidad que comparten sus bienes, sus vidas, que quizás el mundo no los termina de entender, incluso a veces lo han tenido que hacer a escondidas. No es si un hombre peca, no, si tu hermano peca. Ahí está una de las claves. No estamos hablando de los problemas de la gente, no nos vamos a meter con los escándalos de políticos, más no, si tu hermano, el que consideras parte de tu comunidad, porque esa es una gran preocupación. En el texto de hoy y todo el capítulo 18 son consignas precisas de Jesús para poder ir modelando, formateando, haciendo crecer a esa pequeña comunidad. Una comunidad que en números de integrantes no serán muchos más que los que hay en tu parroquia, en tu grupo, en tu cenáculo, en ese lugar donde se reúne. Si tu hermano peca. Pero también hay otro elemento, comunidad. Palabra que a veces la desgastamos. No somos la comunidad de Facebook de 5.000 amigos donde no nos conocemos, no. Los que estamos cerca, los que nos reunimos a compartir la palabra de Dios, los que de alguna manera misionamos juntos, los que nos sentimos hermanados por lazos no de sangre, sino de un camino común. Ahí está la clave. Y ahí me parece que es muy importante, porque ahí vamos a poder vincular. Por eso te digo, no es cómo yo opino sobre la situación del mundo, no es la opinión que tiro en una radio con no. Estamos metiéndonos en el meollo del caminar de una comunidad educativa, por ejemplo. Nosotros acá, en el colegio que me toca acompañar como capellán, tenemos un espacio con los directivos para la resolución de conflictos, porque nos juntamos y nos sentimos comunidad. Nos juntamos a rezar, nos juntamos a también a hacer alguna evangelización, nos juntamos a veces fuera del horario escolar, porque nos sentimos hermanos, somos familia. Bueno, en tu familia de la sangre, en tu familia espiritual. A veces hay conflictos, pero a veces hay conflictos por pecado. Porque alguno se ha hecho algo que está mal. Y ojo, todos somos pecadores. Si tu hermano peca, corrígelo. Pero yo también, Alejandro, peco y necesito, y yo también voy a compartir la corrección que muchos de mis hermanos me han hecho. He crecido muchísimo. Con los años uno va creciendo gracias a la corrección de tu hermano. Por eso vamos a tener que estar atentos. Cómo yo he ejercido la corrección fraterna, pero cómo yo he recibido la corrección fraterna. Y a lo mejor ahí puede haber testimonios muy lindos.
La experiencia de la corrección fraterna fue que me la hicieron a mí. Cuando me la hicieron bien y me ayudó, cuando quizás no me la hicieron tan bien y me dañó, me produjo una herida. Te propongo que vayamos al primer tema musical que nos ofrece Alejandro. Yo voy a cerrar un poquito acá me está dando el sol, el sol va saliendo acá en Devoto, me está encantilando, pero es algo lindo, no es que quiero tapar el sol, pero simplemente para que no me encandile y pueda también poderlos ver a ustedes, aunque yo no los vea, ustedes me ven, ¿eh? Y estamos así, ¿por qué no? Reunidos en su nombre. Qué lindo pensar que esta mañana vos, yo, los que estamos en la sintonía de María, somos comunidad y queremos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a esto tan importante, que es enfrentar el pecado que hay en nuestra realidad, en nuestra comunidad, pero ayudarnos sobre todo a ser artesanos de corrección fraterna. Que el Espíritu venga a nuestra ayuda. Vengo a ofrecer mi corazón y ciertamente solamente con un corazón lleno del amor de Dios vamos a poder entender esta pedagogía que Jesús nos propone. Este tema de la corrección fraterna es uno de los puntos que el Papa Francisco más le importa. Quizás en su caminar, acompañando tantas comunidades, nos encuentra a veces flojos. Nos encuentra que muchas veces nosotros caemos en el chisme, la crítica. Y por eso me gustó tomarlo aquello que dijo el domingo 6 de septiembre del 2020. El 2020 nos dice una frase, un tiempo muy particular, ¿no? En un ángelus donde justamente el evangelio del domingo era este que hoy hemos proclamado, que nos toca en este miércoles 14 de agosto. Y dice que se conoce este texto como el evangelio, como el discurso comunitario o eclesial. Vuelvo a decir, está dirigido hacia nosotros. Hoy Jesús te habla a vos y me habla a mí, como parte de una comunidad. Y habla de algo que es muy importante, porque en una comunidad tenemos que cuidar la comunión. Lo sabemos en términos futbolísticos o deportivos. Si en un equipo no hay buena relación entre ellos, si los problemas de vestuario son fuertes, enseguida se nota en la cancha. Nosotros no somos nosotros no somos individuos que nos vinculamos con Dios. Dios nos engendra en el bautismo como hijos, hermanos. Y nuestro vínculo con el Padre se hace también un vínculo profundo con la iglesia, con mis hermanos. A mí me gusta decir siempre, en el Hijo, Jesús, el unigénito, que por amor pasó a ser el primogénito, somos adoptados para ser hijos de Dios y hermanos, familia. Por eso el Señor Jesús propone lo que el Papa Francisco le gusta decir, una pedagogía de recuperación. No muestra tarjeta roja, no expulsa, siente el pecado del hermano como algo que hay que ayudar a sanar, como una herida abierta, que no hay que hacerle una grieta, que no hay que dejarla infectar. Y por eso la primera intención que tiene que estar siempre nuestro ante la falta de un hermano no es el enojo, es la misericordia. No es juzgarlo, sí juzgar el hecho, pero es intentar de recuperar, de salvar. Si nosotros nos ponemos en jueces, en maestro Ciruela, que lo echamos de la clase, y más bien lo queremos que se vaya de la comunidad, no estamos entendiendo el corazón del Padre misericordioso. Y entonces tenemos que descubrir que nos tenemos que acercar con respeto. A veces entramos diciendo una verdad, pero sin bondad. Le vomitamos el error en la cara. A veces nos dejamos mover por la rabia, por el enojo, y eso no ayuda. Por eso me parece que tenemos que adiestrarnos, ejercitarnos, acompañarnos
iniciarnos en esta arte de corregir. Pues también puede pasar lo otro, ¿no? De golpe no me meto, lo dejo pasar, porque no tengo confianza, no quiero entrar en problemas. Y entonces comenzamos a andar caminos paralelos. Vos por un lado, yo por el otro. Pero mentira, porque lo que no me animo a decírselo a él, lo empiezo a hablar con otros. Y entramos en la autopista de los chismes, de las críticas. Y entonces, ¿qué pasa? Nos arreglamos, nos lavamos las manos, pero en el fondo nos ensuciamos la lengua. Por eso, primero que todo es acercarme a él. Yo te diría en puntas de pie, con mucho amor, buscando el momento, el modo. Y no haciéndolo desde el juzgarlo, desde arriba, sino también de aquel que humildemente reconoce que también somos frágiles. Hay un hermoso escrito de Sanador herido, de Nowen. ¿Quién de nosotros no tiene pecado? Y entonces, acercándonos así. Ahora, si no nos escucha, si se encierra, si endurece su corazón, y ese es un tema que hace a la comunidad, tiene una gravedad que hace a la comunidad. Entonces sí lo tengo que hablar. Buscar el momento y con quiénes. ¿Cuándo? ¿Cómo y con quiénes? Preguntarme, ¿es necesario? ¿Justifica esto? ¿O es un tema menor? Porque acá lo que estamos teniendo que apuntar es aquello que atenta a la comunión, a la comunidad. Y esto de los 2 o 3 testigos ya era algo de la ley de Moisés. En Deuteronomio 19:15 encontramos esto. Porque no es para ir en malona a fusilarlo, sino para que proteger a la persona de falsos acusadores, el discernimiento comunitario. Entre varios podemos ver que lo que yo creo o le he dicho también lo comparten otros y me ayudarán a poner matices. Se sentirá protegido y acompañado. Sentirá que estamos queriendo cuidar la fraternidad. Ese es el comportamiento que Jesús quiere de nosotros. De hecho, puede pasar que a lo mejor no hay caso. Y entonces hay situaciones donde lamentablemente, sobre todo quienes ejercen autoridad, se ven obligados a tener que separarlo. Y si estamos hablando ahí que la comunidad lo considera gentil y publicano, cuidado que esta expresión que puede parecer despectiva está diciendo que no podemos contenernos en la comunidad, pero Dios sabrá, no lo terminemos de juzgar. Solo Dios conoce el corazón del hombre, pero quien ejerce una autoridad tiene que trabajar sobre el objetivo. Pero la realidad es que quizás son incompatibles con el caminar de un equipo, de una comunidad. Miren, a veces a mí me pasa, me gusta mucho trabajar en equipo. En la radio, el programa Discípulo del Camino que damos los jueves, siempre somos 4 los que estamos en la conducción. En la parroquia yo me río porque hay más de 20 personas incorporadas, involucradas en la secretaría parroquial, en el servicio de hostiario, de atención, de escucha al que se acerque, y esto que es una parroquia chica. Pero bueno, alguna vez me ha pasado en algunos de los equipos, en algún encuentro de catequesis y más, hubo personas que no pudo acordar los criterios mínimos para trabajar. Entonces le tuve que pedir que dejara de formar parte del equipo. Porque aunque me fuera doloroso hacerlo, tenía que preservar el bien común, porque el todo es mayor que la parte. Y a veces hay personas que no respetan, que tienen un yoísmo que no les permite entrelazar vínculos, tareas. Y entonces es difícil, ¿eh? Uno sufre. Uno sufre mucho porque uno quisiera quisiera poder vivir, yo les diría, como la sinfonía de la diversidad en comunión. Por eso a mí yo no me canso de pedir mucho que recemos por los que tienen autoridad. Un obispo,
A mí en el colegio yo no soy autoridad, soy capellán, no me gusta tener que decidir algunas cosas, prefiero que eso lo hagan los laicos que están más preparados. Yo quiero acompañar desde el Evangelio, ¿no? Si yo tuviera que ser director, representante legal, patrón de la institución, me encontraría que a lo mejor a una maestra que por ahí sistemáticamente llega tarde, le tengo que hacer un acta o algún tipo de notificación, y eso me alejaría de mi rol de mi pastoreo. Por eso te invito a que nos ayudes a descubrir cómo podemos hacer presente este desafío y este acto de caridad tan hermoso que es la corrección fraterna. Te dejamos mientras seguimos, después vamos a ver algunos pasos concretos, pero le dejamos a Alejandro Segura que nos siga de alguna manera acariciando el alma para que nos animemos hoy a este gran desafío, pero necesario, pero muy necesario en nuestras vidas de comunidad. Que muchas veces las abuelas van a tener que ser ese punto de comunión entre esos padres que se han separado, pero la abuela es punto de comunión, de encuentro. Y eso es muy importante. Aunque uno sea el hijo y uno tenga siempre como supuesto, la tendencia natural a proteger al hijo, nunca hablar mal de la otra persona, que del padre, la madre o el padre de los hijos, sus nietos. Y también es cierto que a veces nos encontramos que convivimos con personas que en su misterioso caminar asumen y se incorporan a otras religiones, pero es el mismo, sobre todo si es evangélica, es el mismo Jesús. Y esa palabra, Jesús nunca nos separa. Dios nos vamos a un día sorprender de los caminos de Dios. Pero también me encantó, no sé los nombres, pero el segundo mensaje usó una palabra que me parece que es importante, hay que saber procesar. Porque a veces nos cuesta también a nosotros ser corregidos, hay que darle tiempo. A mí me parece una de las características importantes es poder comenzar y entender que para vivir todo esto tenemos que entrar en la sintonía de la caridad que tiene como esa capacidad de empatía. Yo lo decía y me parece lo primero, empatizar con aquel que voy a corregir. Si la persona que voy a corregir es alguien que no me cae bien, me parece que vos no sos la persona indicada. Solo puede acercarse a la luz del Evangelio aquel que lo descubre como hermano. Hay una proximidad. En el sentido de lo que está marcando el Evangelio, en lo comunitario, la corrección fraterna en un marco comunitario. Otra cosa será, yo tengo que corregir, soy maestro, tengo que corregir a alguien, soy autoridad, soy jefe. No, acá estamos hablando de la corrección fraterna, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Y entonces, lo segundo es actuar con diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Y también un poquito vivir aquello de los profetas. Los profetas también tuvieron que ve y corrígelo. Así fueron las palabras del Señor. Y entonces a veces hay que estar atentos porque podemos hacernos los distraídos. Es más cómodo. Es una cuestión de te evita problemas. Sí, pero vos no sos instrumento de Dios para ayudarlo. El asunto es no actuar arrebatadamente, pero sí con responsabilidad. Y ahí me parece que es momento para invocar al Espíritu, sí. Pedir al Espíritu Santo que me ayude. Él, que es especialista en la relación, en los vínculos entre el Padre y el Hijo, Él nos ayudará a encontrar los gestos y las palabras oportunas. Pero en tercer lugar, y esto me parece que es muy importante, es tanto cuando corrijo o cuando soy corregido, nunca pensar que se trata de un problema personal. A veces alguien hace algo mal y pensamos que me lo hace a mí. No, se está equivocando, pero no te lo hace a vos. No te pongas vos como víctima. Es un mal proceder. O cuando alguien te hace una observación, un hermano te corrige, no es porque no te quiere ayudar.
Yo me acuerdo que una vez, hace no mucho tiempo, en la parroquia, yo estoy en este momento a cargo de acompañando a dos comunidades parroquiales, Soledad de María y San Juan María Vianney, que si bien están cerca, pero están distantes unas 40 cuadras, a veces me hace celebrar en una y llegar corriendo a otra. Y entonces por ahí, cuando me llego medio tarde a una, entro con la cara media como tensa, porque me da vergüenza, me da lástima a la gente que está esperando. Y una señora albita extraordinaria que ayuda en la sacristía me dice, padre, no nos importa que llegue tarde, pero no llegue con cara de enojado. Y yo no era enojado, pero claro, era como la tensión. Entonces dice, llegue tarde pero con una sonrisa. Me hizo tanto bien. Bueno, sí, yo no estaba enojado, estaba tenso porque llegaba 5 minutos tarde, estaban esperando. Y Albita me lo solucionó. Entonces, ¿cómo te ayuda? Dios te pone ángel de la guarda que te va permitiendo, te va ayudando a ser más humano, ¿eh? Pero también esto de no pensar que es a mí. No personalicemos la corrección fraterna. Es parte de la debilidad humana, parte de lo que le está pasando al otro, que vuelvo a decir, solo Dios conoce el corazón. Nosotros vemos algo y es lo que tenemos que opinar. Y otro elemento también es, a veces, todo proceso de corrección fraterna nos hace también, y eso le pasa mucho también a los padres, a quien tiene autoridad, y bueno, a veces tener que ese servicio, a veces es doloroso, porque a lo mejor el otro no te lo va a entender. Y uno no puede querer caminar en la vida teniendo like por todos lados. ¿Qué quiero decir eso? Que a veces el otro puede en un momento no entenderlo. Le pasa a los padres con los hijos, con el tiempo entenderán. Pero depende mucho cómo lo decimos, el modo. Y otro paso que a mí me gusta mucho, me lo aconsejó un sacerdote, es que esa corrección fraterna esté anticipada en oración y después llevárselo al Santísimo. Poner a la persona, cualquiera haya sido su respuesta. Señor, yo ya le hice lo que tenía que hacer, hice el aporte. Ahora vos, encargate, mové los hilos, vos que conocés el corazón. Ya no está en mí, te lo dejo a vos. Y un elemento, y ya voy terminando con los pasos, que no es menor, es la discreción. Si yo me animo a entrar en la cercanía y en la intimidad del otro para hacer una observación, sobre todo en el primer paso, en el primer momento, no tengo por qué estar contándoselo a todos. A veces, por ahí es cierto, pero no hace falta decirlo a otros. Y si tengo que hablar con los que tienen autoridad, o con 2 o 3 de mis hermanos, no significa eso estar diciéndolo por todos lados. Hay un pudor, hay un cuidado. Yo sé que esto es muy difícil porque estamos en una cultura, yo le diría, donde no se respeta nada el mundo interior. No se respeta nada. El Papa Francisco, en ese texto que yo les decía de 20, decía que los chismes era una peste peor que el COVID. Y en eso no hay vacuna, sino la virtud y la caridad. Pero a mí me preocupa un poquito el mundo de los que estamos teniendo así, de todos los medios de comunicación social, tantos opinólogos que hablan de la vida del otro, y horas de programación. ¿Cómo podemos a lo mejor, por los mails, por los comentarios en Facebook, en las redes sociales, destrozarnos tanto? Hay tanta agresividad. Por eso me parece que también hay que aprender a no dejarse de alguna manera contagiar por eso. Y creo que vamos a necesitar, los cristianos y los que queremos formar comunidad, yo les diría una accessis, una distancia del mal uso de las redes sociales. Porque a veces es, yo les diría, casi una
yo me animo a decir que hay casi una dependencia, somos adictos, y entonces estamos consumiendo de golpe personas que están todo el tiempo opinando, denigrando. Entonces ahí me parece, y con esto les voy proponiendo terminar, para corregir al otro necesitamos saber escuchar, no tanto hablar, sino saber escuchar. Yo, yo me parece, y les invoco, les propongo, y acá ya entrando quizás preparando el corazón para mañana, la fiesta de la Virgen, ¿cómo sería la corrección fraterna de María? Con cuánta delicadeza, pero María era la que sabía mirar y escuchar. Era la mujer del silencio, por eso sus palabras tienen tanto peso. Yo creo que es sumamente importante y me parece que nos viene bien desacelerar un poquitito. Qué bueno si hoy nuestra jornada está por un saber cuidarnos de la crítica y estar atentos a cómo hemos nosotros también experimentado en nuestra vida la corrección fraterna. Cuándo esa corrección nos hizo bien y cuándo nos hirió. Cuándo estuvimos bien dispuestos y cuándo nosotros también nos negamos a eso. La oración te ubica y la oración nos pone en sintonía con ese Padre misericordioso. Yo quiero agradecerle a Ramón Rosario de Cabrera, que nos comparte, que dice que su familia pues, ha sido difícil, a veces también por los bienes materiales, es verdad. Las herencias quizás rompen a veces con el gran legado que nos dejan nuestros padres de unión. La herencia se reparte, el legado familiar a veces se ve estropeado. También a Gonzalo, Fabián, nos recuerda que el ejemplo de San Maximiliano Kolbe, que dio la vida por un hermano judío a semejanza de Cristo. Y por eso él nos propone que pidamos la paciencia para nuestros hermanos que se equivocan, sobre todo nuestra familia. Le agradecemos, Gonzalo, de Mar del Plata. También a Fátima, que nos plantea algo claro, muy difícil, ¿no? Cómo actuar ante la infidelidad de tu esposo, de un esposo, de una persona. Y bueno, evidentemente que a veces hay situaciones que no se pueden tolerar. Por eso digo, no es cuestión de no mirar, de mirar para otro lado. Pero el asunto es pelearla, buscar ayuda, además, pero a veces hay que hacer corte, distanciamiento. Yo me acuerdo siempre, acá estoy, donde estoy yo, estoy cerca, vivo cerca del seminario metropolitano donde se forman los sacerdotes y los formadores, el rector, tienen que tratar de discernir con los seminaristas si están llamados a la vocación y en algún caso por ahí ven que algún joven no tiene las condiciones para ser sacerdote y es muy duro, pero bueno, también tienen la obligación de advertir al obispo porque no es cuestión de andar automático para la ordenación. También me parece que es lindo acá, me dice Enrique, que bueno, si yo corrijo y no estoy enojado, a veces anda bien, pero claro, hay cosas que nos molestan, sin duda. Por eso nunca vayas a hacer una corrección enojado. Anda y descansa en el Santísimo, en el Sagrario. Tomate tiempo, respira profundo. No podemos en un momento de enojo hacer nuestro oficio. Miren, a mí me gustaría proponerles que dos cosas para terminar. La primera es, miren cómo Jesús corrige. Y van a ver que Jesús corrige muy suavemente a sus discípulos, pero a veces con fuerza. A veces corrige preguntando, ¿tienen algo para comer? No. Les hace tocar su límite. ¿Qué venían conversando? La pregunta a veces permite que el otro pueda descubrir. Dale tiempo, dale la palabra. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cuál fue el motivo? El arte de preguntar es la mejor antesala para una buena corrección.
porque es ayudar al otro a discernir. No lo invadas. Jesús no invade. Y si en un momento sí se pone muy duro, ciertamente, con los fariseos y demás, es porque ellos se han adueñado de Dios. Su corazón se ha endurecido. Y saben, no tomar el santo nombre de Dios es no adjudicar a Dios actitudes que Él no tiene. A veces, sin querer, los que nos creemos representantes de Dios, nuestro corazón endurecido está traicionando el rostro de Dios. Por eso tenemos que estar atentos, muy pero muy atentos. Y en segundo lugar, y con esto termino, qué lindo pensar que el Evangelio, ayer, el domingo, la segunda lectura era de Pablo a los cristianos de Éfeso. Y a mí me encanta porque dice, no entristezcan el Espíritu Santo. Y hoy podríamos terminar así, ¿no? Pidiendo, no queremos entristecer al Espíritu Santo. Dejemos obrar al Espíritu Santo, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Nosotros hemos sido crismados en el bautismo, en la confirmación, en el caso nuestro, los sacerdotes, en la ordenación. Somos fragancia de Jesús. Somos fragancia del amor de Dios. Pero ¿qué cosas tenemos que evitar? Yo cuando el domingo lo escuchaba y lo rezaba, yo decía, Dios mío, qué mal andamos los argentinos, ¿no? Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Me parece que querés algo bien concreto para hoy. Evitar la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sobre todo los gritos hacen mal. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo Jesús. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Qué hermosa, ¿eh? ¿Cómo no decir Espíritu Santo? Ya terminamos la catequesis de cada mañana, pero danos tu bendición para que podamos ir y poner en práctica todo esto. No solos no podemos nada, pero no entristezcamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va con nosotros y a nuestra querida comunidad. Querramos a nuestras comunidades, que tiene límite, tiene pecado. Si fuera inmaculada, yo no podría estar ahí, pero es mi familia, mi comunidad. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.